y la misión que como bautizados también les corresponde, jóvenes, compartir con su autenticidad, con su alegría y con la fe que cada uno profesa. A lo largo del camino hemos tenido diversas oportunidades de tener contacto con ustedes, incluido el sacramento de la confesión. Y reconozco los esfuerzos que hacen para ir entrando poco a poco en el proyecto de Dios. Y hoy precisamente la peregrinación ha querido tocar esta temática en la peregrinación de varones, el proyecto de vida en la vida de los jóvenes. Cada uno de nosotros seguramente lo tenemos un plan que a veces sale y a veces no. Hoy quisiera que de manera especial hiciéramos referencia a una jovencita, que es la que nos va moviendo todo este camino, a la Santísima Virgen María. Ella tenía un plan y muy bueno. Había nacido en una familia de fe, San Joaquín y Santa Ana. Ellos la habían educado con la fe y se la habían compartido en la fe en Dios, el Señor. En Yahvé, que era el que guiaba los destinos del pueblo, y había aprendido seguramente todos aquellos prodigios que están narrados en el Antiguo Testamento, y le habían prácticamente compartido esa convicción total de que Dios guiaba sus vidas. María hizo un proyecto de consagrarse a ese Dios en el que creía. Y se consagró con su virginidad, con su vida y en todo lo que hacía. Y más aún encontró a alguien que compartía ese proyecto, José. José, que tomándola por esposa, pero con ese objetivo en sus vidas, se consagraron totalmente al Señor. Sin embargo, ese proyecto que era bueno, en un momento dado ya no funcionó, podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro proyecto. Es importante resaltar en el proyecto ahora de María y en la respuesta que le da María a Dios, dos cosas. Cuando a través del ángel Dios le dice: quiero que hagas esto, ese es mi plan, quiero que orientes de esta manera mi vida, tu vida, quiero que tú no tengas miedo en lo que vas a hacer. María humanamente se turba. María humanamente no se siente digna de la grandeza de aquella misión al escuchar la propuesta de Dios de ser la madre del Hijo de Dios. María tenía un proyecto en su vida, pero ¿cuál era el proyecto de Dios en la vida de María? Nosotros lo conocemos. En primer lugar, María aceptó. La aceptación es importante cuando nosotros recibimos de Dios el cambio de rumbo, porque seguramente todos hemos experimentado que a veces o en muchas ocasiones lo que nosotros teníamos planeado no sale como nosotros lo queríamos. Y a veces también renegamos ante las cosas negativas que nos puedan suceder. E incluso hay quien llega a maldecir: ¿por qué a mí?
Hay un texto en el libro de Job en el Antiguo Testamento donde Job, al final que se encuentra con Dios y lo ve cara a cara, dice: ahora ya no te conozco de oídas, sino mis propios ojos te han visto. Él llegó a decir: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que nos suceden? Y eso se nos olvida. Queremos que siempre nos vaya bien. Y no contamos con que somos criaturas y seres limitados, que en algún momento algo puede suceder en nuestra existencia. Hermanos, María, ante aquel cambio de rumbo de su plan personal, le dice sí a Dios, le dice: pero hágase según lo que tú quieres. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros, especialmente ustedes jóvenes, que inician el itinerario de un camino donde a veces no se ve claro el horizonte, le dijeran sí a Dios. Y seguramente eso les abriría los ojos y el panorama de una vida esperanzadora donde Dios estaría presente, y al final de cuentas, después de trabajar arduamente, nosotros esperáramos en Dios. Yo he hecho mi parte, Dios hará la suya. En María sucede así: ella hace su parte y el Señor hace la suya. Por eso María pregunta: ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo permanezco virgen. No temas, de nueva cuenta, no teman, jóvenes. Dios sabe realizar los planes mejor que nosotros, y más aún, nosotros estamos mejor en las manos de Dios que en aquellas decisiones que nosotros hacemos muy subjetivas, o en las manos de quien a veces dice ser nuestro guía. Pongámonos en las manos de Dios, como María. Y en segundo lugar, María no solamente dijo sí, porque para aceptar el plan de Dios tenemos que tener aquella característica que tuvo la vida de María: constancia. María de manera constante le dijo sí a Dios. No basta con decirle en un momento dado. Es importante levantarnos todos los días y hacer esa hermosa consagración que realizábamos ante la Santísima Virgen: yo me ofrezco enteramente a ti. Jóvenes, hermanos todos, nuestros proyectos seguramente los seguiremos teniendo, pero ¿qué tal si día con día decimos que mi proyecto sea el proyecto de Dios, y por eso lo pongo en sus manos, y por eso me consagro a María para que ella interceda por mí, para que oriente ese plan que yo tengo? Porque los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. O como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. O como decía el Papa Pablo VI, la lógica del hombre es muy diferente a la lógica de Dios. Que esta peregrinación sea una oportunidad para ir descubriendo cuál es el plan de Dios en mi vida. El plan de Dios seguramente lo podemos ver claro cuando nosotros cruzamos por primera vez los llanos. Venimos felices en la peregrinación, sí, agotados, pero cuando emprendemos un camino donde el terreno es resbaladizo, donde la oscuridad está presente, donde cada uno de nosotros tiene que aferrarse para no caer a sus propias fuerzas, ahí es donde podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame. Hermanos, el caminar de nuestra vida, insisto, es una peregrinación, pero que esta peregrinación, que puede ser corta o que puede ser larga, que puede ser corta como quizás muchos hermanos que estuvieron el año pasado y ya no están ahora, porque Dios
tiene un plan también para ti en esta vida. Por eso, dentro de este plan que aceptamos de manera incondicional y le decimos a Dios, hágase tu voluntad, y cuando quieras recogerme, yo estoy dispuesto. Aunque a veces lo hagamos con miedo, con temor o con incertidumbre. Que cada uno de nosotros sigamos diciendo como María, hágase. Pero lo hagamos con constancia. Quisiera resaltar también en este día, en que San Pablo nos narra esta hermosa descripción de lo que es la Eucaristía. Cómo él les dice a los demás qué es lo que quiso hacer el Maestro Jesús, qué es lo que quiso darnos a comer, su cuerpo y su sangre. Cómo llegó San Pablo a poder vivir esta experiencia de Dios, aceptando el plan de Dios. San Pablo era perseguidor de cristianos. San Pablo estaba convencido de que la doctrina de Jesús no era buena. San Pablo estaba convencido de que quienes creían en Cristo andaban equivocados, hasta que un día Dios le cambia su plan. Y el proyecto de San Pablo, agresivo contra la fe de los cristianos, se convierte en un proyecto misionero a favor de Jesucristo. Por eso San Pablo pide una respuesta: ¿quién eres?, cuando lo derriba de la seguridad de su caballería. Y San Pablo desde ese momento cambia de rumbo en su vida. Seguramente todos hemos vivido alguna experiencia en que Dios ha querido cambiar el rumbo de nuestra existencia. Con una actitud de discernimiento y de fe, como nos lo pide el Papa y como se los pide a los jóvenes, también nosotros revisemos nuestra vida. Un día un joven me preguntaba: ¿y qué es discernimiento? Por ahí lo ponemos muy bien, pero ¿qué es discernimiento? El discernimiento, sin duda, no es otra cosa más que tratar de revisar los caminos de nuestra vida, en este caso, y ver qué es lo que Dios quiere. Discernir, pensar, revisar. ¿Y cómo le hacía San Pablo para llegar a discernir eso? ¿Y cómo le hizo Jesús mismo para poder discernir qué era lo que su Padre quería? Pasaba largos momentos en oración. Quizás dentro del frenesí y la prisa en que vivimos, nos olvidamos de discernir, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de sintonizar nuestro canal con Dios para escuchar qué es lo que Él quiere, cuál es el plan de Dios en mi vida. Quizás a veces nuestro referente son los demás. Si el otro hace cosas negativas que todos hacen, pues yo también. Quizás ya ni es pecado. Tenemos que discernir, tenemos que revisar, tenemos que confrontar cuál es mi plan y cuál es el de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos peregrinos, a discernir, a buscar la verdad en nuestra vida y dejar de vivir en la mentira. Cuando en nuestra historia pasada quizás la asumíamos como un modus vivendi, como una manera de vivir. Que el escenario de nuestra vida en el futuro sea un escenario de esperanza. Y todos necesitamos ese discernimiento, esa revisión. Y si es diario a manera de un examen de conciencia, mejor. Que el Señor nos ayude, y hoy pedimos especialmente por estos niños y jóvenes, para que el alimento de sus vidas sea la Eucaristía. Niños y jóvenes peregrinos o hijos de peregrinos e hijas de peregrinos, que seguramente están convencidos de que el alimento del peregrino es la palabra de Dios y la Sagrada Comunión. Como se nos decía en la admonición, hay dos maneras de comulgar en la misa: cuando nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo y cuando estamos atentos a escuchar la palabra de Dios. Ahí también comulgamos con Dios.
porque sintonizamos con lo que Él dice y con lo que Él quiere a través de la proclamación de su palabra. Sigamos en búsqueda, sigamos caminando, y que este caminar sea el signo de lo que quiere ser nuestra iglesia diocesana de Querétaro, o que lo siga siendo una iglesia en movimiento, una iglesia que camina según el proyecto de Dios. Intentaré también estar en permanente discernimiento, pero tengo una esperanza, que un día, con más de 30,000 hermanos y hermanas de la diócesis de Querétaro, salgamos a misionar. ¿Cómo la ven? ¿Está en chino o en qué está? Digo para los que están despiertos, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Será posible? Sí. ¿Se rajan a la hora y la hora? No. ¿Cómo la ven, padres? ¿Les creen? ¿Sí les creen a todos? ¿A todos sin excepción? Aquí un padre dice a todos, quién sabe. O sea que al menos a 29,000 sí les creen. Ojalá un día pues todos simultáneamente salgamos a tocar puertas, a hablar de Dios en las calles. No simulemos nuestra vida cristiana, tenemos que ser discípulos misioneros, y el que lo debe hacer eres tú. Cuando nos ven en las plazas, como hace un mes estuvimos en las plazas del centro histórico de Querétaro, la gente se siente extrañada, porque anda un padre hablando de Dios en la plaza. La gente se siente con una extrañeza tal que a los laicos les pregunta: ¿ustedes son protestantes acaso? No, somos católicos, y se extrañan más todavía. Hermanos, es la hora de evangelizar. Ese es parte del plan de Dios. El Papa Francisco dice que el sueño de Jesús es la misión de la Iglesia Católica. El sueño de Jesús es que no tengamos vergüenza de hablar de Dios. El sueño de Jesús es que todos seamos misioneros. Y aprovecho esta tribuna para recalcarla. Esa es la tarea. No basta con ser peregrinos de nombre. El peregrino real es aquel que camina en los senderos de la peregrinación, pero también camina en las calles. El peregrino real es aquel que se ensucia sus pies, sus zapatos en los llanos, pero también se ensucia y se empolva sus zapatos en los caminos de la misión, allá en los pueblos, allá en los barrios, en esas colonias que quizás a veces las vemos quejándonos. ¿Por qué hay tanto mal? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Y qué has hecho tú para estar conforme al plan de Dios? ¿Qué has hecho hasta ahorita para decirle a Dios: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, sígase haciendo en mí según tu palabra? El proyecto de vida de cada uno de nosotros sea decirle a Dios sí, pero también ese sí que ustedes han dicho anteriormente, hacerlo realidad. Que la Santísima Virgen María nos ayude a orientar nuestra vida, y especialmente bendiga a estos niños y jóvenes que se acercan hoy a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendiga a todos nuestros jóvenes de Querétaro, para que en la misión joven que ellos mismos han proyectado en nuestra diócesis sean una bendición para muchos hogares, para muchos enfermos y para muchas familias. Decimos todos amén. Amén.